Dos temas: legitimidad, que tiene que ser construida y ganada, y lealtad programática. Tiene que haber cierta continuidad. Lo que convenía en ese momento es decir, bueno, vamos a abrir un escenario para que la sociedad decida de nuevo. Eso hubiera supuesto que la señora se viviera como un gobierno de transición. No lo hizo. Por eso yo he dicho que en realidad lo que nos gobierna hoy día es la mentira, la impostación. Necesitan pactar. Y ese pacto, si se produce, tiene que producirse en la siguiente elección de la mesa directiva. Quien asuma la presidencia del Congreso es potencialmente presidente de la República. Esta mañana recibimos en Encuentros Muleros a Jorge Nieto. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, encantado de recibirte. Mira, queremos revisar contigo lo que parece tener la forma de un dilema. La señora Boluarte, presidenta de la República, con suficientes estropicios como para haber sido retirada del cargo, pero no, está en el cargo. El Congreso de la República, un Congreso de reciente tradición vacadora, que consiente que se quede en el cargo. Sus dos principales asesores, Alberto Tarola, prácticamente fuera del SENA, su hermano Nicanor Boluarte, con un periodo de detención y una investigación encima que probablemente lo mantendrá lejos de la primera escena por un buen tiempo. Vacío, incertidumbre y un periodo que puede durar el año y medio que falta hasta julio del 26. ¿Qué ves en una escena tan poco poblada de pistas de solución, de orden o de estabilidad? Yo veo el despliegue lamentablemente decadente de lo que estaba en nudo, en el día en que la señora Boluarte asumió la presidencia de la República. Ella, en ciertas circunstancias, quienes asumen la presidencia como ella, que no fue elegida para eso, pero las circunstancias la llevaron a asumirla, tienen planteados delante de sí ciertas tareas que la sociedad demanda. La demanda no tiene que ser necesariamente explícita, está escrita en la situación y el político o la política tiene que saber leerla, porque asumir la presidencia de la República por sucesión constitucional, luego de que el elegido presidente ha sido, por cualquier razón, defenestrado del cargo o renunciante, tiene algunos problemas de inicio. Señaladamente dos. Uno, legitimidad. A ti no te elegimos presidenta, te elegimos vicepresidenta. Pero el orden constitucional dice, sí, el orden constitucional lo dice, legalidad tienes, pero la legitimidad te la tienes que ganar, porque no te elegimos para eso. Y el segundo problema que tiene una persona que llega al cargo, hombre o mujer, de esa manera, es el tema de la lealtad programática. La gente ha elegido una fórmula y por tanto una idea de gobierno. Y quien sucede en esas circunstancias anómalas al que ha sido elegido presidente, tiene que dar muestras de una cierta lealtad programática. Para que haya consistencia a la idea original de ese periodo. Consistencia a lo que el electorado votó. Porque la votación el día de la elección es también un pacto. Yo te doy mi voto porque tú me has dicho que vas a hacer tal y cual cosa, o yo he entendido de lo que tú has dicho que tu gobierno va a hacer de esta manera y no de esta otra. Para ponerte un ejemplo que a mí me tocó vivir directamente. Cuando se plantea el tema de la liberación del ingeniero Fujimori en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el indulto, para hacerlo, Pedro Pablo Kuczynski rompe con uno de los mandatos de su elección, porque él no hubiera sido presidente sin el voto que agrupaba la señora Verónica Mendoza, que hasta salió a hacer propaganda en quechua, no para que ganara Kuczynski, para que no ganara Keiko Fujimori, para decirlo con propiedad y con precisión. Entonces, cuando él rompe con ese mandato electoral, su situación de legitimidad se vuelve muy, muy frágil, cosa que yo en su momento advertí directamente al presidente. Vuelvo al tema. Dos temas. Legitimidad, que tiene que ser construida y ganada, y lealtad programática. Tiene que haber cierta continuidad.
No tiene que haber total continuidad, pero tiene que haber cierta continuidad a partir de esa lectura del momento, de la circunstancia política que le toca vivir para poder finalmente entroncar con la sociedad. Bueno, creo que en relación a la legitimidad, ahí había que hacer una lectura de la situación en el sentido de que ésta reclamaba una transición política. El gobierno de Castillo no había ido bien, las ofertas y propuestas que hizo no tuvieron ningún tipo de realización durante su gobierno y todo lo contrario. Aparecieron vicios que algunos intuíamos, pero que no estaban explícitos en la escena, como por ejemplo los procesos de corrupción en los que se ve inmerso el presidente Castillo y que lo han tenido en problemas en todo este tiempo, que están en investigación, o la ruptura con una parte de su electorado que le pedía sostenimiento de ciertas reformas, en materia, sobre todo en materia política. Entonces, ante esta situación, lo que convenía en ese momento es decir, bueno, vamos a abrir un escenario para que la sociedad decida de nuevo, porque era muy, muy complejo lo que teníamos delante. Eso hubiera supuesto que la señora se viviera como un gobierno de transición. No lo hizo. Ella mencionó la fecha, el 2026, y al hacerlo manifestó su voluntad de no asumir la demanda de la sociedad que era la de un gobierno de transición. Si intento seguirte en una frase, lo que nos estás diciendo es que Boluarte rompió todos los cánones que le habrían permitido tener una posición relativamente equilibrada en el gobierno. La consistencia con el pacto original, el reconocimiento de lo que tenía que ser el carácter transitorio de su gestión. Además, la soledad entonces depende de ese alejamiento, de haber perdido el norte. De ese alejamiento y también de no leer el momento. No tuvo una lectura del momento. Mira otro caso de sucesión, no por fórmula constitucional, sino por arreglo político, Valentín Paniagua. Valentín leyó lo que pasaba. Se requería un gobierno relativamente corto que ordenara la situación. Las demandas de la sociedad eran muy claras, se reducían básicamente a 3. 2, 3. ¿Elecciones pronto? Pronto podía ser 1 año o 2, ¿no? Yo hubiera preferido que fueran 2, de modo que el gobierno de transición tuviera más espacio para hacer las cosas que ya no se pudieron hacer después. En segundo lugar, estabilidad en el crecimiento económico, ¿no? Que las cosas marcharan, que se mantuviera una cierta confianza y por tanto una cierta dinámica económica generadora de crecimiento y de empleos. Y tercero, una lucha contra la corrupción. Veníamos de un momento histórico muy, muy horrible en esa materia y por tanto él tenía tareas que hacer. La gente estaba cantada y de hecho él la dice con toda claridad en su primer discurso. O sea, él entiende la circunstancia y proyecta eso como gobierno. Y hay un hecho, un incidente que lo legitima absolutamente. Cuando le tira el teléfono a un entrevistador en televisión que había pretendido enlodarlo con un chisme seguramente del servicio de inteligencia. Y en señal abierta fue eso. En señal abierta, en horario AAA, y entonces ese tirar del teléfono de Valentín hizo que todos los peruanos sintiéramos que estábamos tirando el teléfono con él. De acuerdo. Así como el Papa se hizo Papa, el actual, Pancho Bergoglio, se hizo Papa con un chiste en la plaza de Roma y entonces todos dijimos, tenemos Papa. Igual él con el gesto de dignidad, de decir no acepto el infundio y la mentira, expresó simbólicamente al país y se hizo presidente. Y estás agregando un tercer elemento, un anclaje con el compromiso original que da sentido al puesto, una lectura de la realidad que le dé consistencia a la acción práctica y estás agregando una expresión simbólica de esa comprensión. Y en símbolos, si alguien se ha equivocado es Boluarte, entre relojes, aretes y demás frivolidades. ¿Crees que esta escena, la de los relojes, termina de gatillar esa dispersión, esa desorientación que provoca la ausencia de los dos anclajes que has marcado? En un modo, en cierto modo sí. ¿Por qué? Porque los relojes, más allá de lo que signifiquen en sí mismos, son la distancia de un gobierno que está preocupado por joyas lujosísimas y costosísimas en un país con
60, 40, 70 en algunas regiones, por ciento de niños con anemia, en un país en el que la pobreza ha crecido, en un país en donde hay miles de familias que no hacen 3 comidas diarias, en un país en donde la gente está pensando cómo logro un pequeño empleo, aunque no sea formal, aunque sea mal pagado, pero que tenga algún ingreso. En ese país vemos una élite, ya no solamente la presidenta, una élite, un gobernador de Ayacucho, una de las regiones más pobres del Perú, un gobernador del Cusco, también una región complicada, golpeada, un gobernador en La Libertad, que ha hecho su dinero por otras vías, pero que igual nos señalan que su horizonte aspiracional tiene que ver con el lujo y con la riqueza y no con el servicio a la gente en un país en donde tanto necesita la gente. Entonces hay una distancia, hay una fractura de sensibilidades. No es, solo no es tanto los relojes, sino lo que significan. Por eso yo he dicho que en realidad lo que nos gobierna hoy día es la mentira, la impostación, porque no es el hecho de que el reloj o tal, o que no sepa explicar de dónde vienen y diga una cosa primero, otra después, otra distinta más tarde, sino que hay, si tú quieres, en el origen una mentira histórica. El país demandaba algo y nos dan en vez de ese algo que demandaba el país otra cosa. Y eso se ha ido desenvolviendo de la manera hasta poco elegante con la que se ha ido desenvolviendo, ¿no? Te escucho y no puedo evitar imaginar un auto fuera de carretera que sigue andando a la mayor distancia posible en contra de la senda de la carretera, perdiéndose en el nadie sabe dónde. El gran drama es que ese auto no se detiene. ¿Encuentras alguna posibilidad en que, o que permita al gobierno en algún punto reenfocarse mínimamente, o vamos a tener que tolerar este nivel de improvisación, atropellamiento por el siguiente año y medio hasta las elecciones del 26? Ella no tiene vocación de renuncia. No la tiene. Yo hago lectura histórica. Hay detalles que dicen mucho. Yo le perdí la confianza a Pedro Castillo la tarde aquella en la que alguien de su grupo le dice tírate al suelo para fingir en el 2017, para fingir agresión por parte de la policía, y él se tira fingiendo la agresión. Yo le perdí confianza a Alejandro Toledo cuando negó a su hija y se negó a hacer cualquier tipo de prueba sobre este asunto, ratificando la mentira. Son detalles, pero no hay que olvidar que el pensamiento político y el pensamiento político contemporáneo es sobre todo indiciario. No es lo que muestras, es aquel dato, aquel detalle que realmente revela mucho de tu consistencia. Digo esto porque en el caso actual, pues ha habido un cúmulo de circunstancias, de hechos que nos van mostrando la vocación de la presidenta en relación a los cargos y a las responsabilidades. Ella hubiera preferido no renunciar al Club Apurímac. De hecho, estuvo haciendo gestiones en su nombre, como se ha demostrado, sin sanción, mucho tiempo después. Ella pretendió tener una licencia de 5 años en la RENIEC, mostrándonos esta dificultad para vivir la palabra renuncia. Ella fue a pedirle, a rogarle y a llorar, dice él, ante el señor que era entonces primer ministro, para que no la sacaran del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Yo no la veo de propia voluntad renunciando. Por tanto, si yo excluyo eso de la circunstancia actual, no veo cómo se pueda mover, salvo que en cierto momento este Congreso, que está tan convenido, tan hecho a la convivencia con la señora presidenta y con el gobierno, calcule que el costo ya les es demasiado grande y que necesitan tomar distancia para entrar a un proceso electoral diciendo, sí, claro, nosotros la censuramos, nosotros la vacamos, era el colmo, una barbaridad, tratando de esconder todo lo que hemos visto todo este tiempo. Salvo esa circunstancia, o que la calle se active, como lo hizo en su momento con el señor Merino.
que también dio golpe programático, porque Merino fue con la antípoda del gobierno anterior al que sucedió, la antípoda. Y por tanto, este tema de la lealtad programática de la que yo te hablaba como uno de los elementos de este tipo de circunstancias, pues no se produjo, y en su caso hubo una sociedad que estuvo dispuesta a movilizarse a decir, oye, esto es demasiado, nosotros votamos por otra cosa. No es que defendieran al anterior, simplemente que lo que venía era completamente distinto. La distancia era uno hacerse cargo. Sin embargo, Paniagua, que es un gobierno de institución constitucional, era también la antípoda de Alberto Fujimori, de modo que hay antípodas y antípodas en diferentes condiciones. Pero era la antípoda del anterior, que había renunciado y que había salido de manera ignominiosa. Y la sociedad demandaba la antípoda. De acuerdo. O sea, hay la sociedad demandaba la antípoda. Mientras que a Merino nadie le pedía hacer esa antípoda. A pesar de que los dos eran de Acción Popular. Bueno, dos acciones populares bastante distintas, ¿no?, genéticamente, ¿no? Y en el caso de Valentín, un político hecho de una madera ética difícilmente hallable entre nuestros políticos. Es cierto. ¿no? Y además con un manejo, con un conocimiento de la política peruana muy preciso, muy estudiado. Él conocía con detalle no solamente los vericuetos legales y constitucionales, sino también las historias de cada quien y cómo iban y de dónde venían y tal. Entonces, además de ser alguien que interpretó bien una circunstancia, era un hombre que conocía la materia política. Ahora, si aterrizamos en el Congreso, si llegara ese momento, nota al pie de página, la movilización de la ciudadanía es siempre una idea presente, pero creo que algo que no se puede controlar, que surge o no surge ya. Eso es importante, lo que dices es muy importante, porque hay voces que dicen, no hay líderes, la sociedad reclama líderes, no hay líderes para movilizarla. Y yo me pregunto, ¿cuándo? ¿Qué movilización en los últimos 30 años, para no ir más lejos, pero en los últimos 30 años en el mundo ha sido convocada por un liderazgo? O manejada verticalmente, ¿no? Ahora tenemos el telefonito y el pulgar. Y entonces las sociedades se convocan horizontalmente. Para último ejemplo, la movilización del 5 de abril del 21 contra el toque de queda de Castillo surgió de una noche a una mañana literalmente, ¿no? Sin una sola voz convocante. Simplemente la gente salió a la calle porque no quería estar más encerrada. Pero bueno, si dejamos ese capítulo ahora no administrable, que es el de la redacción ciudadana, en el Congreso, ese momento posible en que el Congreso se harte, uso comillas, y sienta que el peso político hacia abajo es demasiado alto para tolerarlo, supondría que alguna de las organizaciones que lo controlan decida tomar el gobierno y, por tanto, arriesgar su competencia electoral para el 26. Necesitan pactar. Y ese pacto, si se produce, tiene que producirse en la siguiente elección de la mesa directiva. A la que entonces hay que estar atentos. Claro, totalmente atentos, porque quien asuma la presidencia del Congreso es potencialmente presidente de la República. Y por tanto, para hacerlo, van a tener que configurar un arreglo mayor, ya no solamente el gobierno del Congreso, sino el gobierno del país. Si es que hay eso, y hay un programa, hay un conjunto de demandas de parte de ese sector de mayoría en el Congreso, una mayoría en general extremista, una mayoría en general muy complicada desde el punto de vista de la justicia, que necesita con claridad dos cosas gruesas. La primera, tener el control de la Fiscalía y del Poder Judicial. Esta lucha que hay hoy día en ambas instancias, sobre todo en la Fiscalía, es parte del esfuerzo de algunos sectores de hacerse del control de la Fiscalía para que sus potenciales o posibles delitos pasen por agua tibia. Lo hemos visto en los informes que han habido alrededor de la señora ex fiscal de la Nación, en donde se negocian no investigación o levantamiento de penas a cambio de votaciones en el Congreso. Entonces, es claro el interés, controlar la Fiscalía y Poder Judicial. Y el segundo tema es controlar los organismos electorales. La pelea por la Junta Nacional de Justicia tiene esos dos componentes. Tiene el componente de que nombra y eventualmente puede sancionar a fiscales y a jueces, o sea, tiene un rol muy importante, pero al mismo tiempo tiene injerencia en la formación de los organismos electorales. Ese sector está convencido que si no controla el sistema electoral, si no controla el poder electoral, no gana la elección. Lo que nos estás anunciando es que el reacomodo de fuerzas políticas en la mesa del Congreso podría también dar inicio a una nueva arremetida del sistema parlamentario
contra la judicatura, contra el sistema electoral, de cara ya abiertamente a las elecciones del 26? Si es que se ponen de acuerdo, porque también tienen que superar mutuas desconfianzas. Una cosa es tener frente e ir juntos para atacar, como ellos dicen, a los caviares, ¿no? Y vamos a los caviares. Y otra cosa distinta es ponerse de acuerdo para producir algún mínimo de construcción. Ya no solamente saca ponga porque ahí tiene que haber un nivel de confianza en lo que ese que pones haga para que por lo menos ese sector sea favorecido. Hay dos cosas que te dan la razón. La reciente disputa entre el gobierno y el Congreso por la candidatura a la Contraloría General y la disputa actual, en este momento, entre dos abogados, un abogado y una abogada, que pretenden quedarse o tener en sus manos el manejo de la Procuraduría General de la República, ¿no? Ambos de periodo reciente, ambos en su día antípodas de Soria, que fue el doblemente expulsado procurador. Ahora, hay un espacio adicional sobre el que quiero tu opinión: el gabinete. Hasta el ciclo anterior, el gabinete estaba manejado por el principal operador político del gobierno, Alberto Otárola. Hoy está en manos del señor Adriansen. No sé. Bueno, nominalmente asignado al señor Adriansen, primer ministro. Mario Saldaña hace poco, en una columna suya en El Comercio, proponía como idea que el pacto de, uso comillas, estabilización o conservación de orden mínimo de aquí al 26 no se defina en el Congreso hacia la presidencia, sino en el gabinete, hacia un primer ministro que gobierne lo que quede, sea cual sea el horizonte de tiempo del periodo, con cierta independencia de la presencia de una Boluarte, que se convertiría entonces en una figura nominal tolerada por un sistema político que se estabilizaría en otra banda, gabinete-congreso. ¿Qué te provoca esa propuesta? ¿Qué viabilidad o no viabilidad le ves? Supondría que tengan claro un arreglo político. Un arreglo político, un acuerdo. ¿Hasta cuándo dura la señora? ¿Vamos al 26 con ese esquema? ¿Hay elecciones el 25? ¿Quién conduce los organismos electorales? ¿Ratificamos a los actuales o a gente parecida? ¿Tenemos unos organismos electorales imparciales que efectivamente cuenten los votos tal como estos se emiten? ¿O queremos el control de los organismos electorales para hacer ese fraude que se denunció sin pruebas, pero que es el que aspiran, en realidad es el que desean, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de la fiscalía. ¿Quién va a conducir la fiscalía? Pero entonces, si te sigo, la única forma de que ese espacio político pueda ser medianamente equilibrado es que no se cierre a quienes ahora manejan las mayorías del Congreso y el propio gobierno, sino que se abra a la sociedad civil. ¿Encuentras eso posible? Bueno, si lo abres a la sociedad civil, la primera cosa que va a saltar es, oiga, justicia para los 50 muertos. Por supuesto. Hay 50 familias, hay 50 ciudadanos, ciudadanas, peruanas que han sido asesinados, han sido muertos. No quiero explicaciones y quiero responsabilidades. A mí me invitó la señora Boluarte a conversar sobre la posibilidad de ser primer ministro de su gobierno en diciembre del año 22. Habían ocurrido entonces 22 muertes. Y la primera cuestión que yo le dije es, si no hay asunción de responsabilidad política por parte del gobierno de esas muertes y un cambio y una corrección completa de lo que se está haciendo y cómo se está enfrentando esas movilizaciones, no es posible. Habían otros temas más, pero ese era medular, porque si la sociedad es convocada, es invitada a ese acuerdo, ese tema va a ser el primero. Con lo que, si la sociedad es convocada o reclama y logra incorporarse a una negociación política de banda ancha, pues entonces la agenda va a cambiar hacia el adelanto de elecciones, hacia las responsabilidades políticas por las muertes, hacia el respeto de la justicia, hacia el respeto del sistema electoral, o tendría que cambiar en esa dirección. Pero no lo veo inscrito en la correlación, porque tenemos un largo silencio de la movilización popular que no está asumiendo esa batalla, o no la está asumiendo a plenitud o con toda la fuerza con la que podría asumirla, y por tanto no está inscrito en la correlación. Hoy día lo que puede haber es el tránsito de el servinacu que hay entre los extremismos en el Congreso
y el extremismo instalado también en el Ejecutivo, y pasar desde Servinacu a un matrimonio ya establecido. Pero no veo qué otro tránsito puede haber si es que no hay una alteración en la correlación política general. Mi última pregunta. Y mientras tanto, Jorge, hay que prepararse para dar la batalla electoral. Si esta situación no tiene salida en términos de movilización que abra un proceso de transición y precipite un ajuste de cuentas y una ruta para cambiar la situación, entonces hay que prepararse para dar la batalla electoral. Hay que tener la persistencia suficiente para tratar de dar esa batalla electoral en las mejores condiciones, con las mayores coaliciones posibles, con la mayor fuerza. Hay que tener ese optimismo de la voluntad, pero al mismo tiempo hay que ser realistas y prepararse para la peor circunstancia. Y sin embargo, en esa peor circunstancia, no solo dar la batalla, sino ganarla. Yo digo siempre que si peruanos y peruanas en la próxima elección decidimos bien, tenemos que ganar la mayoría del Congreso en la primera vuelta. Porque la tarea que se viene de desandar todas estas trapacerías que se han hecho en los últimos 2 años y al mismo tiempo colocar una ruta de salida es descomunal. Y eso requiere un gobierno con poder. Y un gobierno con poder en democracia es un gobierno con mayoría en el Congreso. No es extraño a la historia política del país lograr esa mayoría en la primera vuelta. Lo hizo el arquitecto Fernando Belaúd de Terry en el año 80, lo hizo el doctor Alan García en el año 85, casi lo hace Ollanta Humala en el 2011 y lo hizo la señora Fujimori en el 2016. De modo que no es tampoco una tarea que la sociedad peruana no haya resuelto. Está en nosotros orientarnos en esa dirección y hacer todo el esfuerzo para dar esa batalla y ganarla. No veo otra ruta de salida, por lo menos no una ruta de salida pacífica, democrática y con sentido de futuro. Jorge Nieto con nosotros. Estar atentos. Mucho por hacer en el futuro inmediato.